Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a Casa Montgomery al Día, su programa galardonado a nivel nacional. Y como de costumbre, su portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Gracias una vez más por continuar en sintonía y como cada semana, pues trayéndole todo lo que va aconteciendo en nuestro Condado de Montgomery. En el día de hoy vamos aquí medio que a celebrar y a la misma vez les vamos a traer información pertinente para lo que es nuestra población envejeciente. Quizás usted piensa que usted aún es joven, pero si se perfila a los 55 años de edad, créame que ya usted puede comenzar a participar en los programas para las personas de la tercera edad acá en nuestro condado. Y vamos a comenzar el programa felicitando a Dolores Ustrell Roy, quien ha sido nombrada la directora del Centro para las Personas. No le queremos llamar ancianos, Dolores, las personas de la tercera edad, y es el Holiday Park que está acá en Wheaton, que pues sirve a las personas mayores. Así que bienvenida, congratulations, muchísimas felicidades. Acércate al micrófono. Eso. Gracias, muchísimas gracias, Lorna, y es un placer estar nuevamente aquí contigo de visita al programa. Exacto. Dolores, pues ya ha estado acá visitándonos anteriormente porque ella estaba involucrada en el Gilchrist Center para inmigrantes del condado y pues ha recibido lo que se llama un avance laboral, una promoción laboral y ahora es la directora del Centro Holiday Park, que aunque ustedes no lo crean, pues sirve a muchas personas en nuestra comunidad. También nos acompaña hoy Sonia León, quien hoy inaugura estar acá en Montgomery al Día con nosotros, quien coordina, es la gerente de los programas que se llevan a cabo en este Centro para las Personas de Edad Avanzada. Muy buenas tardes, bienvenida buenas tardes. Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme. Así que vamos a estar conversando contigo sobre todo lo que ustedes ofrecen para este segmento en particular de nuestra población y así para que nuestra gente se entere de todo lo que hay disponible, porque estábamos conversando, mejor dicho, aquí antes de que saliéramos al aire, sobre el hecho de que hay muchísimos programas, muchísimas actividades y verdaderamente no llegan suficientes personas latinas. Así que tenemos dos mujeres hispanas acá quienes tienen las riendas de este lugar y queremos que usted se involucre. Vamos a tomar una pausa comercial, pero recuerde, cuando regresemos vamos a estar hablando servicios disponibles para las personas de la tercera edad. Si usted tiene un viejito o una viejita en casa, quédese ahí, que ya volvemos para detalles que verdaderamente le van a ayudar muchísimo a beneficiar a la persona que usted tiene en su hogar, a que participe y tenga una vida social en nuestro condado. Ya regresamos. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como mencioné anteriormente, vamos a estar hablando de servicios que son ofrecidos para nuestra población envejeciente en el condado de Montgomery. Y envejeciente ya, eso empieza que a los 55 años de edad, ¿verdad que sí, Dolores? Correcto. A partir de los 55 ya pueden beneficiarse de un montón de programas y servicios que empiezan a las 9 de la mañana y van seguidos hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Estamos abiertos los 5 días de la semana y a partir del otoño, en septiembre, vamos a empezar a abrir también los miércoles por la tarde. Así que van a venir nuevos programas y nuevos servicios Horario también. Extendido para aquellas personas que trabajan, que aún quedan muchos que a partir de los 55 no se han podido jubilar
similar, y ahí también podemos empezar a servirlos. Si usted acaba de sintonizar, posterior a la pausa comercial que hicimos, habíamos mencionado de que Dolores pues es ahorita la directora del centro del Holiday Park, que es el centro para las personas mayores que está ubicado acá en La Ferrara, en Wheaton. Bienvenida una vez más. Gracias. Felicitaciones una vez más. Siempre es bueno tener a una mujer latina que se esté perfilando en puestos de directora y de jefa, chica. A mí me gustan mujeres jefas. Así que bienvenida, gracias por tu labor, obviamente, porque para trabajar con las personas mayores pues hay que tener cierto cariño, cierta pasión y dedicación también, porque las personas más de edad más avanzada pues requieren un cuidado casi como los niños en muchas ocasiones. Así que estábamos hablando antes de la pausa que yo casi ya yo vengo perfilándome para ser miembro del centro, ya voy llegando a los 55 años, así que ya ahorita casi que voy al centro, pero háblame un poco de tus funciones ahorita en el Holiday Park. Pues básicamente, pues estoy metida en todas partes, ya sea de programación para ver hacia dónde, qué dirección vamos a tomar, también coordinando con los otros centros en total somos 5 centros en recreación para ver nuestro plan estratégico para conseguir las metas que tenemos fijadas por el condado. Luego también trabajar con nuestros compañeros, colegas, ya sean hospitales, ya sean universidades, un montón de colegas que nos juntamos para poder traer estos programas de calidad a nuestra población. Y luego también pues para cualquier incidencia, problemas específicos, cualquier apoyo que necesite la población, para todo eso estoy yo. Estabas mencionando, Dolores, el asunto de los programas. Se trata precisamente de eso, de los programas y la participación de las personas mayores en los programas que ofrece. Sonia León, pues ella es gerente de lo que es la coordinación de los programas dentro de este centro en particular. Como dijo Dolores, en el condado, a través del condado, hay 5 centros que dan servicios y programas para las personas mayores. Cuando decimos mayores, fíjense, es mayores de los 55 hasta los 105. Lo que sean. Okay, hasta lo que sea, porque llegan personas bien adultas, para no decir bien viejitas, ¿no? Al centro también. Y de los jóvenes también, o sea, tenemos de todo. La verdad es que es una diversidad grande. Y nos intentamos adaptarnos a las capacidades y facultades de nuestros participantes, para que nadie se aburra, para que todo el mundo esté bien servido y sus necesidades se vean resueltas, o sea, ya sea programas más activos, excursiones, o pues quizá programas de información de salud que sean para personas que son más frágiles, que tienen también salud. de ejercicios, y vamos a hablar también del programa nutricional. Así que hay una gama bien extensa, ¿verdad que sí, Sonia?, de los servicios que ustedes ofrecen en este centro. Es una pena que verdaderamente muchas personas latinas no tengan conocimiento de que ustedes están ofreciendo estos servicios. Háblanos de todo lo que ustedes están ofreciendo ahí. Es bastante extenso. O sea, desde almuerzo hasta zumba. De todo. Tenemos zumba, tenemos pilates, tenemos yoga, tenemos programas de balance, porque muchas de las personas ya que llegan a cierta edad pues necesitan el programas de balance físico, pero balance emocional y balance mental también, porque la meditación, todo eso pues te da un balance completo del cuerpo entero. Una cosa que vamos a empezar ahora en junio 24 es una yoga en español. Yo la había anunciada. Sí, ya la había anunciada. Estamos muy entusiasmados porque creemos que eso va a atraer más. Tenemos quizás unas 60 personas que son latinas, pero en realidad en el condado, en la parte de Wheaton, hay muchas más necesidades para los latinos, pero muchos de ellos no saben que el centro existe y que nosotros estamos haciendo todo lo posible para traerlos. El yoga en español no va a ser solamente yoga, sino que va a ser también educación de nutrición, educación de meditación en español. Nosotros tenemos una persona que está miembro de nuestra oficina, que se llama María Mercedes Díaz, y María Mercedes es la persona que está encargada de
hacer específicamente unos programas los martes y los jueves para hispanos. Ella trae cuestión cívica, ella trae cuestiones de manuales, de arte manuales. Inglés. De inglés, enseñándoles inglés, de todo. Tengo la pregunta que siempre se hace nuestra gente. ¿Hay un costo o estos servicios son gratis? Estos servicios son gratis. A mí me encanta esa palabra, free. Gratis. Lo único que hay que tener es prueba de que viven en el condado de Montgomery. Lo único. Y bueno, tienen que tener 55 años. Bueno, sí, ¿no? sí, Claro, 55. pero ustedes no verifican la edad. Si yo voy y digo que tengo 55, pues me inscribo y ustedes me dejan Correcto. inscrita. Ok, claro que se me nota que tengo 20, por supuesto no soy anciana, no soy de la tercera edad. Quizás usted se está preguntando, ¿cómo puedo llegar allí? El centro Holiday Park está localizada en la Ferrara Drive, ¿verdad? El 3950 de la Ferrara Drive. Tenemos un autobús que nos deja a la puerta del centro, el 38. Sí, porque la Ferrara es esa que está ahí, sale entre la Beers Mill y la Connecticut. Está más o menos en esa intersección de la Beers Mill y la Connecticut Avenue. Para aquellas personas que están quizás familiarizadas con esta zona de Silver Spring y Wheaton, pues ahí es donde está el centro. Usted necesita más información. El número telefónico es el 240-777-4999. 240-777-4999. Los programas que se ofrecen de nutrición, de ejercicio físico, de capacitación mental, de quizás habilidades artesanales, todas estas cosas son gratis. Incluso el almuerzo es gratis. Hasta el almuerzo es gratis. Háblame del lunch, del almuerzo. Sí, es cierto, muchas personas mayores acá no saben, los abuelitos no saben que ustedes están disponibles. ¿Cómo le hago para participar en el programa del almuerzo? El programa del almuerzo lo tenemos nosotros y 18 centros comunitarios del condado más. Es un programa que tiene el Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado. Somos colegas de ahí. Se tienen que registrar, tienen que rellenar un formulario y luego tienen que reservar una semana antes para confirmar su espacio. Pero ellos pueden participar todos los días en de lunes a viernes en ese lunch, en ese almuerzo, que es muy saludable. Está ideado por nutricionistas, o sea que es una dieta totalmente equilibrada y sana para personas que quizás tengan diabetes, colesterol, etcétera. No hay mucho sodio, muy buena, una muy buena alimentación. Y lo único que se pide, pues si se puede, una pequeña donación, pero no es necesario. O sea que realmente, si van a almorzar todos los días en Holiday Park, van a poder hacerlo gratis. Y por ejemplo, si yo tengo una persona, un abuelo, ¿no? O una persona mayor que quisiera participar y digamos que vive en Gaithersburg, ¿puede venir al de Holiday Park o ya le corresponde un centro de uno de los comedores de Gaithersburg? Bueno, puede venir a Holiday Park. Nosotros no cerramos, o sea, nosotros no tenemos una restricción. Puede venir después que sean de Montgomery County, ellos pueden venir. Lo único diferente o que puede traer algún problema es que, por ejemplo, tenemos un programa de transportación que va de la puerta de su casa a la puerta de nuestra casa. Del centro. Del centro. Y entonces es de JCA, Jewish Council for the Aging. Y si una persona quiere conseguir esa transportación, tiene que estar dentro de una zona aprobada para esto. Exacto. Pero eso es si van a utilizar el servicio de transporte que también provee el condado. Correcto. Exactamente. Pero si ellos vienen por su cuenta, o si vienen con el autobús, o lo que sea, o vienen caminando, o el familiar les deja al ir a trabajar, los pueden dejar a las 9 de la mañana y hasta las 4 estamos abiertos. O sea que se pueden pasar todo el día en el centro. Y hay actividades
actividades tras actividad tras O sea, actividad. que este pudiera ser, digamos, como la guardería, de cierto modo, para nuestras personas mayores. Si yo tengo a mi abuelita y cuido de ella, y en vez de que se quede en la casa viendo telenovelas el día entero, o quizás haciendo los quehaceres domésticos, pues esta es una buena oportunidad, llevarla a las 9 de la mañana, se queda aquí hasta las 4 de la tarde, y a la misma vez, pues ellos tienen una vida social. Correcto. Una cosa que quería decir es que tenemos una serie de programas de música. Los viernes, 2 viernes al mes, tenemos bailes con música y con orquesta. banda y orquesta, y toda la gente se viste. Oh my God, casi que un prom 2 veces al mes casi. 2 veces al mes a la 1 de la tarde, y es fantástico. Y ese tiene bastante auge. Y ahora los latinos se están dando cuenta que esto existe. Ajá. Y estamos viendo muchos más latinos que les gusta la música, y tenemos todo tipo de música. Hay música de los 30, de los 40, pero también tenemos músicas de los 60, de los 70. Oye, no ha llegado al año 2014 todavía. No, pero es que eso ya es rap. Sí. Eso todavía no. Hay canciones contemporáneas de ahorita, Sí, modernas, también. que están buenas, están sabrosas para la gente de la edad avanzada. Sí. Y tenemos también una serie a la 1 de la tarde, el resto de la semana, que es de educación. Ahí tenemos, por ejemplo, la Asociación de Prevención de blindness. De la ceguera. La ceguera. Y entonces ellos te dan una serie de programas de cómo identificar los problemas de la vista, de salud. Ajá. También tenemos un partnership una cooperación con la comunidad. Tenemos relación con Holy Cross Hospital, tenemos con Suburban Hospital. Los hospitales más o menos locales. Sí. Pero tenemos, por ejemplo, enfermera que está 3 días de la semana en nuestro centro, tiene su propia oficina. Tenemos un farmacéutico que también viene los viernes, que si, por ejemplo, tienen algún problema, pues nosotros los latinos conocemos más los farmacéuticos que hasta cierto punto los médicos. Por lo menos en Puerto Rico, el farmacéutico era muy importante en la salud, porque el médico no se enteraba de toda la medicina que te estaban dando, y este farmacéutico es un farmacéutico tradicional que te dice, no, tienes que regresar. ¿Habla español? No habla el español, pero se hace entender. Se hace entender. Okay, se hace entender. Bueno, quizás usted está escuchando y se está entusiasmando con la idea de mandar a la persona que tenga dentro del hogar de edad avanzada, pues a que pueda disfrutar, porque a la misma vez y entretenerse haciendo algo de cierto modo. Hacer amistades. Exacto. Yo siempre digo, yo soy de Miami, y en Miami los comedores de las personas de la edad avanzada juegan un papel sumamente importante en la comunidad, porque verdaderamente es un centro social. Nuestros viejitos se sienten queridos, atendidos, y hasta a veces se enamoran ahí y se vuelven a emparejar y vuelven a casarse. Son centros, pero con mucha actividad. Así que quizás usted está preguntando ¿cómo, cuándo y dónde? Ya, el Holiday Park, que está en la Ferrara, ahí pegadito a la Connecticut y a la Beers Mill, y el número telefónico es el 240-777-4999. 240-777-4999. Usted puede llamar, puede indagar, y lo mismo puede pedir por la directora que está acá, Dolores, la española, o puede hablar con Sonia, que es la gerente de los programas, la puertorriqueña. Así que tenemos las Naciones Unidas en ese centro, tenemos mujeres latinas liderando estos programas precisamente para ayudar y capacitar a nuestra población envejeciente para que se mantengan activos. Física, mental y socialmente. Estamos invitando a todo el mundo. Siempre sale a relucir la pregunta: ¿tengo que ser residente legal? ¿Tengo que tener estatus migratorio en los Estados Unidos para poder participar del programa? No pedimos nada. No vamos a indagar. Lo único que ustedes piden es referencia de que la persona viva en el condado de Montgomery. Eso es todo. Y la edad.
A veces nada más por mirar, ya uno sabe más o menos sí. que es mayorcito de los 40, menos de los 55. Está bien. Mencionabas los programas de ejercicios. ¿Qué otro programa más tienen de tejer también? Tenemos de tejer, tenemos 3 programas de tejer. Ajá. Muchas de las veces las mismas personas enseñan a otras personas. Sí. Tenemos una señora que es de El Salvador que nos dijo que ella sabía cómo tejer el crochet y ahora le está enseñando al resto. O sea, que se convirtió medio que maestra. En medio maestra. En maestra. O sea, es que hay muchos, hay mucho, y arte manual también. O sea, que tenemos todo tipo de variedad. Tenemos cómo jugar canasta, cómo jugar, hay un juego que se llama Mahjong, que es muy chino, pero no solamente son los chinos los que juegan, sino que también juegan los americanos. También tenemos clases de bridge. O sea que tenemos una variedad, tenemos billares, más de 60. Billares, ping pong, de todo, actividades de todo tipo que están abiertas y accesibles a todos, o sea que tienen que venir a verlo porque no, de verdad. No, y yo he visitado el centro, es bien amplio, tiene esa parte donde tiene el gimnasio con los espejos y las barras de ballet, que es bien amplio, bien bonito ese espacio también. Precioso. Las clases de baile también se llevan a cabo correcto. ahí, todas estas cuestiones. Así que bueno, ya ustedes están escuchando, familia. Verdaderamente, si usted conoce a una persona de edad avanzada, como dije antes, que se está quedando en casa, que no está muy activa, un poquito sola, solitaria, porque usted se tiene que ir a trabajar, dejarlo en casa, a lo mejor les colabora con el cuidado de los nietecitos, pero también es importante que nuestros viejecillos se mantengan activos, se mantengan involucrados en una vida social, porque al final es de beneficio para ellos en muchas maneras. Y para la comunidad, porque también ellos tienen mucho que enseñarnos. Oh, sí, no, si ya estabas diciendo, yo estaba pensando, es una oportunidad también para que ellos compartan sus dones y talentos y experiencia, porque muchos vienen ya capacitados, jubilados, han tenido sus profesiones con éxito, pero pues ya están jubilados en este momento, entonces... Nosotros también ofrecemos una serie de programas de computadora. Okay. Y hay muchas personas que están muy interesadas en aprender por computadora, y también queremos estamos explorando la posibilidad de enseñar computadoras en español. Estaría bueno dar una clase de español, que algunos de nuestros viejitos se animen a ellos dar clases de español a otras personas. La tenemos. Sí, ya la tenemos. En español, francés. Sí. Francés, y yo pensé que le estaba dando una idea a ustedes. Pero si quieren hacer de voluntario, por favor, también díganoslo, porque siempre estamos receptivos a tomar nuevos voluntarios que puedan ayudarnos a todas las operaciones que tenemos, que son un montón de operaciones, ya sea el comedor, ayudarnos con la sala de billar, también tenemos un voluntario que lo está vigilando. O sea, hay muchas tareas que muchas personas pueden ayudarnos y que quizá estén interesados, sea algo que les apetezca hacer, y que eso pues les ayude a mantener esa inquietud. Activo, sí. Y los voluntarios no tienen que tener 55 años de edad. Exacto. Ok, puede ser más voluntarios. Sí, los voluntarios, nosotros tenemos varias personas que tienen 30, 35 años y están, correcto, que quieren algo, pero tienen niños en la casa, y entonces vienen y dan 4 horas en el centro semanal. Claro, aportan Así un poco del tiempo para colaborar y asistir a esta comunidad, a este sector de nuestra comunidad en particular, y a la misma vez pues llevan sus vidas familiares. Así que bueno, ya escucharon acá de estas dos damas excepcionales el hecho de que hay todos estos programas de nutrición, de ejercicio, de baile, de clases, de manualidades, o sea, un sinnúmero de actividades para que nuestra población envejeciente se mantenga pues activa, y a la misma vez ellos se sientan útiles, que es lo más importante cuando uno pues ya se jubila, que a veces nos pensamos que no estamos útiles, que no somos útiles, o a veces cuando vienen de otros países, que nosotros mismos los traemos de nuestros países, los importamos aquí a Maryland
y de repente ellos se sienten como pez fuera del agua porque ¿qué hago en este Maryland? Sí. Eso pasó con mi abuela, que la trajimos del sur de la Florida, y de repente ¿qué hago acá en este lugar con frío y todo, ¿no? En los meses de invierno me imagino que es un buen lugar para ellos pasar el día, albergarse, así que el número de teléfono, una vez más, 240-777-4999, 240-777-4999. No pierda la oportunidad. Los programas son gratis y usted no tiene que ser ni residente ni ciudadano de los Estados Unidos. Nos quedan 5 minutos. ¿Algo más que quieran añadir? Me gustaría hablar de los que aún no se han jubilado, los que aún están trabajando, pero que ya tienen los 55 y están pensando en jubilarse. También les podemos ayudar a planificar para ver si las finanzas están donde tienen que estar, si realmente la transición para la jubilación. Si podemos, si cuando dejemos de trabajar nos vamos a poder pagar, sostener y pagar las facturas que tengamos. Eso también tenemos un programa de planificación financiera. Es bien importante estar preparados para esa jubilación, porque a veces uno pues no sabe, tendré suficiente dinero, y tenemos que estar preparados porque poco a poco nos vamos preparando para ese día que dejemos de trabajar y así poder seguir. No, y es que ese día llega, uno piensa que va a ser joven eternamente, pero Dios y la madre naturaleza tienen otros planes, así que vamos envejeciendo. Y el condado de Montgomery pues es un condado que para el año, creo que es para el año 2025, casi el 40% de la población va a ser mayor de los 65 años de edad. Correcto. Somos un condado viejo, en realidad. Y pues dependemos de nuestra nueva generación para, colaborar con aquel don de la juventud, pero también debemos nosotros prepararnos. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Sonia, algo que quisieras añadir sobre los programas, porque esto es lo que tú haces día a día, esto es lo que te encanta, así que esta es la oportunidad para que te hagas tu plug, tu advertising. Sí, bueno, deberían de venir al centro, todas las personas deberían de venir al centro porque ofrecemos una variedad tan extensa, y si no quieren participar van al almuerzo, se reúnen con personas, van a la biblioteca, porque tenemos una biblioteca también, tenemos libros en español en la biblioteca, o sea que tenemos una variedad tan y tan grande que los latinos deberían de utilizar eso y beneficiarse de eso, porque la verdad es que oportunidades como esta no existen. No, y aparte la colaboración que ustedes tienen también con entidades fuera del condado de Montgomery que vienen y también aportan, presentan sus servicios, etcétera, y hacen sus aportes también a lo que es este conjunto de programas para beneficiar a la población de edad avanzada. Mi deseo es que yo quisiera ya para el año que viene tener por lo menos 200 latinos caminando por el centro. Oye, eso estuviera buenísimo. Correcto. Y la verdad es que, como dice Sonia, hay muchos servicios a disposición de las personas dentro del mismo edificio, que una vez cada 2 semanas tenemos una persona que ayuda a rellenar formularios, por ejemplo, para renovar, que sea los papeles del Medicaid o Medicare, todo eso que a veces para nosotros nos resulta muy difícil hacerlo solos, pues ahí hay una persona a disposición del público que puede ayudarlos. O sea, y es completamente gratis, es que no se tiene que pagar nada. Hay un grupo de apoyo para personas que han enviudado recientemente. Que eso es muy importante también. Es muy importante. Y también un programa de los impuestos. Eso. También unas personas que los ayudan impuestos, a preparar los impuestos. Preparar los impuestos gratis. Totalmente gratis. En temporada de impuestos, que justo terminamos, pero justo acabo de concluir eso. Pero para el año que viene. Para el año que viene. Sí. Bueno, ya ustedes escucharon, así que riegue la voz, déjele saber a sus vecinos, a las personas que conozcan. Quizás usted tiene un pariente, tiene un amigo, un colega de trabajo, un vecino, alguien que usted conozca en el colegio de sus hijos, que tenga un familiar que ya esté avanzado en edad, no importa si tiene 55 o si tiene 105. La cuestión es que el servicio, todos estos servicios, programas están disponibles, son gratis, no se pregunta si usted está legal o ilegal en este país, y es una buena oportunidad para
que nuestra población de la tercera edad pues se mantenga activa física, Correcto. mental y socialmente. Muchísimas gracias a ustedes dos por llegar acá en el día de hoy. Felicitaciones a ti una vez más, Dolores. Gracias. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. ¡Viva España! Eso, pero muchísimas gracias por invitarnos al programa, porque realmente es un servicio bien importante que haces de pasar la voz, de informarnos y educarnos a todos sobre los servicios y programas que están disponibles en este condado. Es verdad que sí, porque de eso se trata, de nosotros, pues a través de Radio América, llegar a la mayor número posible de personas y que a la vez esas personas pues sean comunicadores y extiendan la información a sus seres queridos. Para ustedes que nos escuchan, ya saben, regresamos la semana próxima, como de costumbre, aquí a las 2 de la tarde. Cualquier otra información que usted desee, visite montgomerycountymd.gov o marque 311 y presione el número 1 para recibir asistencia en español por parte de una de nuestras operadoras. El teléfono, una vez más, de estas dos damas, 240-777-4999. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el